eso que ustedes están viendo, y probablemente les dé la misma sensación que nos dio a nosotros cuando entramos al estudio. Dije, ¿qué pasó? Y la producción decidió emular un piquete dentro del estudio. Y la verdad que la sensación cuando entramos al estudio fue muy fea, ¿o no? Sí. ¿No les pasó a todos? Sí, pero es lo que han vivido los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano en las últimas 24 horas, Bueno, así que no estamos muy diferentes, justamente por eso armamos ese piquete acá. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Todavía está anonadada por esto. Sí. Sí, Y sí. pensar que yo dije, pero es? no hay fuego, pero pusieron el humo. Exactamente. Bueno, esto que a lo mejor ahora nos puede parecer gracioso, ha sido la ciudad prácticamente sitiada en el día de hoy, cada vez más protestas, cada vez, yo diría, formas menos creativas de plantear los derechos que a cada uno entiende que le corresponden, ¿no? Y de pronto que se ven los derechos de otro montón de personas apabullados o denigrados por otro grupo de argentinos que entiende que tiene derecho a protestar de cualquier forma, cortando una autopista, cortando las calles, cerrando los puentes. Es una de las grandes discusiones que vamos a tener hoy aquí. Otro de los grandes temas es, de vuelta, ¿no? Lo que tiene que ver con el médico de allí del partido de San Martín, si se trató o no de legítima defensa. Se están llevando a cabo justamente diferentes peritajes otra vez allí en San Martín. Allí tienen ustedes las imágenes de una de las tantas cámaras de seguridad acá en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes con qué agresividad se bajan de un auto y se llevan el auto de una persona. Entonces, esta es la forma en que hoy están viviendo los argentinos. No sé, fíjense, no sé a cuántos de ustedes, de los que están acá, les ha pasado. Bueno, Mirta, ahora vamos a estar hablando de tu caso, que es muy conocido. Pero de verdad vivir de esta manera, vivir con el chumbo de alguien en tu cabeza o en la cabeza de un ser querido tuyo, es tremendo. Es muy duro y de esto vamos a estar hablando ahora. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Les decía yo, se están llevando a cabo peritajes en estos momentos, también de vuelta en la zona de San Martín, justamente por las dudas que plantea la fiscal, que entiende en este caso, una fiscal que no entendía la mecánica del accidente, comenzó a preguntarse y por eso nuevamente los peritajes para tratar de entender si las dos armas, tanto la del médico como la del delincuente, estaban aptas para ser utilizadas. Mumi, no le creen al médico, un no le creen al médico. Un minuto. Esto es lo que estábamos planteando durante todos estos días, ¿no? Nos tenemos que armar los argentinos y creo que eso es... creo que no. Personalmente creo que no. Pero creo que de alguna manera la realidad nos está empujando a eso, ¿no? Les doy la bienvenida a Mirta Pérez. Gracias. Mirta, sabemos que vos perdiste un hijo. Un hijo, 8 años, Santiaguito, tenía 8 años. 8 años. Ahora tendría 27, hace 19 años. Fíjense cuánto tiempo hace que estamos 19 hablando de eso. años. Jorge Sonsini, bienvenido también. Vos también, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve un suceso muy particular que fue el asalto a mi casa y me encontré en el living de mi casa con 3 hombres armados, con toda mi familia, y estuvimos 40 minutos de rehenes, ¿no? Pero si vos decís vos también, bueno, si bien los hechos son similares, de todas maneras no sigo pensando en que no a las armas, no a la justicia por mano propia. Y en ese momento, me acuerdo que mi caso fue muy, digamos, fuerte porque 48 horas antes fue el de Babi Echecopar. Claro. Entonces nos poníamos como contrapunto, 2 padres en misma situación, defendiendo, diríamos, a su familia, uno con la palabra o con los elementos y los recursos que tiene, y el otro, digamos, a través de las armas. Entonces era como complicado, porque inclusive muchos amigos periodistas me decían, no te puedo traer al programa porque es tan fuerte la circunstancia que parece que nos pusiéramos en contra de Babi. Y yo decía que no, que en realidad eran dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, y un poco es lo que estamos hablando, ¿no? Es que la realidad nos está... Ay, perdón. Bienvenido, Diego Kravitz. Me habías quedado ahí. Perdón, discúlpame. No hay Diego, ¿vos sufriste algún tipo de asalto? No, sí, sufrí, pero no. Estoy acá invitado como secretario de Seguridad de Lanús, no como... Ya lo sé, no como víctima, pero bueno, uno entiende, ¿no? A veces lo que cuenta él o lo que cuenta ella, ¿no? Que son casos tremendos y la conmoción que causa, se destruye una familia, se destruye una vida. Sí, es cierto. Y es tremendo, la verdad que no, es cosas irreparables. Entonces, a veces cuando falla la prevención,
después cuando viene la parte de la justicia, ¿no? Un poco las distintas reacciones, cuando la justicia no termina de reaccionar bien. Entonces empiezan los dilemas, ¿me armo, no me armo? ¿Cómo tengo que reaccionar si bueno, me pasa? yo digo porque que después... esto es lo que nos está, es como que el ciudadano me parece que está sintiendo que la realidad lo está empujando a tomar decisiones que no son las que irían con su forma de pensar, ¿no? Como probablemente le haya pasado a alguno que haya agarrado un arma y le haya tirado el médico está arrepentido. a un ladrón, sin ir más ¿no? lejos, el médico está arrepentido. Pero bueno, pero vamos ahora a instalar el tema. A ver, ¿armas sí o armas no? Armas contra la inseguridad. Hay que poner mano dura, porque no puede ser que te hagan bajar del auto y te digan, deja paralítico, gato, ¡pum! Un tiro. Si ellos tiran tiros, nosotros también tenemos que tirar tiros. ¿Por qué la policía no tira tiros? En este caso es identificada como quien mató al agresor. Ha sido una víctima de la ausencia del Estado. Llevar a la provincia a un momento donde la gente no sienta que tiene que tener un arma en la maceta de su casa o en un cantero para defenderse escondida. La gente se arme, que tenga un arma o que se defienda de un hecho delictivo. ¿Qué quiere si no lo defiende la policía? Una sociedad con menos armas es una sociedad donde hay menos muertes, no tenga duda. La presencia de un arma en una casa triplica las posibilidades de que haya un homicidio. Si entra el chorro, vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás, para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. Armas contra la inseguridad. Y uno escucha todo esto y se pregunta, ¿será necesario? Yo creo que muchos podemos estar de acuerdo, ¿no? Sentados en el living de casa hablando de esto, a la hora del té ahora, justamente hablando de esto. Bueno, sí, yo tendría un arma, pero tampoco terminamos de tomar esta decisión. En lo personal estoy totalmente en contra. Las armas no deberían estar adentro de casa, aquellos que no entendemos de este tema. Pero, por supuesto, cuando uno sabe el nivel de inseguridad que hay afuera de casa, que hay adentro de casa, en muchos casos, se lo plantea. Es inevitable. Yo me acuerdo de algo que siempre decía mi mamá, porque mi papá cazaba y decía, las armas las carga el diablo, no quiero tener un arma en mi casa. Hola, bienvenido. Seguro que lo decía hace muchos años atrás, ¿no? Sí, claro, hace muchos años atrás, Mirta, definitivamente. No, además, hoy estaba pensando en algo que estos días no lo había pensado. A ver si cualquiera de nosotras, las que hemos sido nosotros, los que hemos sido víctimas de perder un hijo, un marido, un hermano, a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido ir a vengarnos ni del delincuente ni de la familia del delincuente. No. A ver, ¿por qué lo asocio? Porque este médico, como tantas otras personas que han tenido un asalto y han matado al delincuente o han sufrido algún entrevero con el delincuente, después se tienen que mudar porque la familia, el mismo delincuente, todos lo hacen objeto de una venganza terrible. Sí, y nosotros vamos por la justicia. Yo fui por el lado de la justicia, esperé 4 años un juicio donde condenaron a los que mataron a Santi y todavía fui agredida. 4 años de amenazas sufrí. Me tuve que mudar de mi casa que tenía 1 año, de construida para nuestros hijos. Cambia toda la vida. ¿Y sabes qué? Yo hace 19 años que contengo víctimas. Siempre, después de este tipo de cosas, hay una madre o un padre con cáncer, con un infarto, con todo lo que te puedas imaginar. Desastre. Doctor García Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes. Usted tiene diálogo, imagino, con algún delincuente en el interior de las cárceles, algún defendido de usted y demás. ¿Qué le cuentan cuando ven un arma en el lugar que van a asaltar? Si llegó a algún caso. No, pero me parece que estamos en un programa de televisión de otro país acá. Parece que estamos viviendo en Suiza. Hay que bajar a la tierra. No es Palermo, Argentina. Desde luego que hay que tener armas. Desde luego. Y no es un consejo en las casas. Bueno. Pero no es un consejo saludable. ¿En qué quedamos? Es una ¿Hay que tener realidad. armas o no? Es una realidad, desde luego que sí, porque el Estado no provee la protección ni la seguridad, y usted, como periodista, lo sabe bien. Ni el anterior gobierno, como usted reflejaba en el día de ayer, ni este tampoco. Hoy en día estamos desprotegidos. Discúlpeme un segundito, sí, perdóneme, sí. Porque creo que acaba de decir algo muy fuerte. Usted es abogado penalista. Sí. Usted saca presos, vamos a llamarlo así. No, yo defiendo personas. Ok, defiende personas, perfecto. Defiende personas que han delinquido.
Sí. ¿Está bien? ¿Voy bien? O personas que son Está bien, inocentes. un minuto. ¿La mayoría delinquieron? No le puedo Voy decir. despacito para no equivocarme. Voy despacito para no equivocarme. ¿A qué quieres llegar? Quiero llegar a esto. Dígame. ¿A por qué razón? Porque si nosotros tenemos las armas adentro de la casa, Sí. esto de verdad se convierte en el Far West. Porque entonces ¿Y yo, usted qué cada cree? uno ¿Dónde de usted cree nosotros... que vive? No, ¿Dónde no usted creo cree? que todavía hayamos llegado al Far West. ¿Ah, no? No. Bueno, tendría que salir un poco más de... A ver, Para el conurbano. a ver si... El conurbano. perdóneme. Comparto el diagnóstico, Un minuto, pero no un la minuto, un minuto. solución. Yo Discúlpeme, comparto el doctor. diagnóstico, pero no la Discúlpeme, solución. doctor. No, Discúlpeme, pero doctor. escúcheme, Durante ¿usted 7 cómo hace? años viví en Quilmes, al lado Sí. de la Villa de Quilmes. Claro. Entonces no me diga, a ver, no soy ciega, tampoco soy periodista. Pero me está preguntando entonces algo que está fuera de los parámetros donde usted vivió. Hoy Pero, usted doctor, está usted preguntando defiende Ay, a pero ver. Silvia, él defiende a la gente justamente que provoca esta inseguridad, No, ¿cierto? no, Sí, no, vos discúlpeme, defendés- no, discúlpeme. También las personas que señor. están Perfecto, acusadas. pero Usted no solamente... Estoy haciendo una pero usted está Vos defendés equivocado. a los tipos No, que pero usted está generan equivocado. la Y usted está inseguridad. equivocado. Y nos proponés que No, tengamos pero usted está armas, es de equivocado. loco la No, cosa. pero usted está Pero a ver que equivocado. termine Sí, el pero escúcheme una concepto, cosa. porque- ¿Usted de qué habla permanentemente? ¿De la inseguridad? Por ¿De qué supuesto. esto? Entonces, ¿usted de qué está diciendo? ¿De ¿Cómo hace? Explíquemelo usted entonces. Usted vive acá en Palermo. Usted vive en Palermo. Yo vivo en ¿Cómo Palermo. hace en el conurbano entonces? Para Yo no creo que defenderse. el arma Porque sea acá la sí, acá solución. podemos hablarlo, pero en el Pero conurbano. vos que mi conocés, amigo. vos Alfredo, que conocés Sí. a los muchachos que salen con armas a robar, Sí. por ahí nos podés explicar qué es lo que está pasando, en vez de aconsejar Hay tener una ausencia armas. del Estado. En todo En eso sentido. estamos todos de acuerdo. Sí. Que Ahí el va. Estado Bueno, no vamos está a la cumpliendo solución. con el Vamos a rol la que tiene que solución cumplir. ahora. Vamos a la Ok, solución, la porque ayer solución. hablaban de solución. Pero usted ¿Cuál es dijo la como solución? solución tengamos un arma. La gente tiene que armarse, porque no hay otra estructura que avale la posibilidad de tener una defensa. Si no, pregúntenle al médico. Pero perdón, acá tenemos es un una secretario de realidad. seguridad. Un segundo, Está Mariano. haciendo es un disparate. ¿Cómo va a promover en la televisión que la gente tiene que armarse para defenderse? Yo no promuevo en la televisión, Lo a está mí me diciendo en la invitan para... televisión, Pero ¿dónde lo está escúcheme, diciendo? pero escúcheme una Lo está cosa. diciendo en un asado Pero con porque dos me amigos invitaron tomando acá. vino. Pero ¿y cuál es la diferencia? Pero es que es un Usted disparate lo lo que diría, está en un asado dice una cosa y No, acá dice no, otra. pero por Yo le digo supuesto, lo tengo mismo. responsabilidad, por supuesto No, ¿qué que tengo responsabilidad? Pero por supuesto que responsabilidad tengo de qué me está hablando. De ninguna ¿De qué manera. Usted me está hablando de de ninguna algo, manera, de algo ninguna que no es manera ideal. se puede promover que la gente salga Yo no a promuevo, armarse. escúcheme. Pero si usted está diciendo, Yo la gente no se tiene que promuevo, armar. no, ¿Qué, sí, qué sí, está sí. diciendo? ¿Sabes qué? No, pero No, usted pero tiene que esto entender me hace pensar yo en le estoy diciendo algo. que ante la ausencia del Estado, usted se tiene que defender. De ninguna Si no, manera. ¿Usted dónde De vive? Usted ninguna- vive bien pago. Usted sabe bien cómo es la Y movida. bueno. Entonces usted viene del Nos tiene conurbano. investigados a todos. Bueno, Usted sabe bueno, dónde vive. bueno, esta es una realidad. Bueno. Ante la ausencia del Estado, ¿usted qué se va a quedar? Bueno. Ah, y va a ser una madre del dolor. Entonces, No voy a Mariano. ser una madre del no, dolor. Mariano, No voy usted a ser sale a una madre del defenderse. dolor. O usted No, libera no un me- hijo que ya sale. Ay, va a Pero no me sale con esa cualidad de si matan a un hijo. Y si matan a un hijo, por supuesto que va a estar pero en la realidad, ¿de qué estamos hablando? Un segundo, de a uno, un segundito. Acá parece que estamos en Suiza. Ese es el tema. No, El problema es que es Suiza esto. No, ¿Por qué señores, está tan enojado? estamos Usted está muy enojadísimos. enojado. Pero porque si ¿Por me qué? está diciendo que estoy... un Imagínese. disparate. No, pero estaba enojado antes de que Mariano interviniese. Es un disparate, Antes de que Mariano Alfredo. interviniese. No, yo estoy de primera categoría. Más ahora estando en este programa. Lo que pasa es que hablo así. Es picante el No, doctor. Está bien, Tiene por favor, que verlo en el Mirta, lo que él documental. piensa, y también es válido si él piensa eso. Pero a mí lo que me hace pensar esto es que estamos debatiendo armas sí, armas no, porque hay un médico que tuvo que pagar, no sé si más de 100.000 pesos de fianza para salir a la No, calle no la de pagó, nuevo. pero bueno. O Eso es lo estaba más en chico, eso. Mirta. Bueno, Eso es lo más chico. Y que están Pero está dudando acusado, del Mirta. pobre tipo, que casi lo matan, le dieron un culatazo, le pasaron con el auto por encima. Un tuvo segundo, la desgracia de espera, vivir algo aguántame, terrible, aguante, Javi, y todavía interrumpí. la fiscal está No le dudando. creas. Mirta, si discúlpame, es, legítima necesito defensa. una voz, por favor, Institucional. institucional. Así que, Diego Graves, te estoy escuchando. No, yo creo que el Él es, diagnóstico- Un minuto, un segundo. Sí. Pase, Si puede, Juan. ingeniero Gracias. Bloomberg. Por acá, Juan Carlos. Gracias, Gracias. Perdón. Hoy perdonamos a todos los que estén llegando tarde. Sí, Diego, perdón. Sí, No, Diego el Graves es diagnóstico- secretario de Seguridad Claro, del de municipio de Lanús. Lanús. Y de un municipio caliente. Caliente, re complicado. caliente. Bien complicado, bueno, lo conoce bien. Yo creo que el diagnóstico que dice el doctor tal vez es cierto. Obviamente que el conurbano no es Palermo, eso estamos todos de acuerdo. De que hay mucha inseguridad, estamos de acuerdo, pero cuando uno ve las estadísticas, la mayoría de los casos en los cuales se produce el fallecimiento de una persona tienen que ver tal vez con la utilización del arma equivocadamente. O sea, el monopolio de la fuerza tiene que estar siempre del lado del Estado, cuando no es para cualquiera estar armado. Entonces, a ver, cuando
con todo respeto, porque es una opinión y hay que respetarla como todas, pero la verdad que no es la solución que todo el mundo salga disparando, porque seguramente van a morir muchos más inocentes. Pero la verdad que estaría bueno que Digo, yo les quiero preguntar a ustedes, yo sé que usted tuvo... No hable de un mundo ideal. Le mando carta documento capaz para que me deje hablar con Graves. Una cosita, un dato que me parece importante. Nosotros en Lanús tuvimos en el primer semestre 50 delitos de atentados contra la vida. O sea, hubo 26 personas muertas en homicidio doloso y hubo 24 personas que atentaron contra su vida en ese lapso. O sea, de enero a 30 de junio. Eso es más... la estadística de Lanús se disparó en el 2013, pasando los 100 atentados contra la vida por año, y en este caso... En situación de robo. No, por eso, a eso iba. No, porque esto llegando parece ahí, que aclara un poquito. Claro. O sea, Está llegando ahí. de esos 50, hay 7 casos en los cuales fueron en ocasión de robo. O sea, hay 7 casos de los 50. O sea, un 43 tienen que ver con venganzas entre malandras, tienen que ver con problemas intrafamiliares o intravecinales. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el arma, en los casos donde se producen los homicidios, muchas veces tiene más que ver con vecinos, con cosas familiares. No, sí, vaya a un hospital un fin de semana y fíjese convencido que es más peligroso tener un arma que no tener un arma. Por supuesto, igual, así todo lo tengo que decir. Nosotros tuvimos hace muy poquito una muerte que fue tremenda, que fue la de Nicolás, que dos motochorros, uno le pega un tiro en la cabeza a Nicolás, que es un chico que estudiaba y trabajaba. La verdad que nos conmovió, pero hasta la médula. Ahora, vos ves al que todos pensamos y está preso por el homicidio. Y la verdad que un chico que maneja armas de los 14 años. O sea, entonces, un chico que tiene que haber estado de entrada en otro lado. Y la solución no es que otro se arme para ir a pegarle un tiro a ese pibe. Ese pibe no puede estar, no tenía que haber estado, tiene 18 años ese muchacho. Desde los 14 que tenía que haber estado en otro lado. Bueno, ¿Está? Juan Carlos, cuando escucha usted estas cosas, ¿no? Respecto de los menores, la edad de los menores, el Facebook de gente que... No. Los otros. Salir a cazar un chorro. Hasta usted. A ver, los Facebook de los familiares o gente conocida que se junta justamente para vengarse de la familia del delincuente. No, bueno, todo esto es un disparate. Yo creo que el tema de los menores es un tema muy grave porque muchas veces, fíjese, cometen atrocidades y se lo devuelven a sus padres. Entonces miremos un poco cómo es en el mundo con el tema de los menores. Usted va en Alemania y a partir de los 12 años pueden quedar detenidos. Y así otros países. Y aquí no es así. Entonces yo creo que acá el problema grave que tenemos con los menores, que no estudian, que no trabajan, bueno, hay algo que hacer contra esa juventud. Una de las cosas que siempre pensábamos es, bueno, pongamos un servicio social, no un servicio militar, que se habiliten los cuarteles, que estén ahí 2 años ahí adentro, que los hagan levantar temprano, bañarse. ¿Le parece la solución el servicio militar obligatorio? ¿A cualquiera, escuelas, también? hacerles estudios de orientación vocacional para ver en lo que él puede rendir más en su vida. Le reitero la pregunta, Juan Carlos, ¿le parece la solución el ¿Para los servicio hijos de sus militar? amigos también? Si no estudian, no trabajo, quien sea. O sea, deberían constatar... Mira, yo presenté un proyecto para cuando se debía bajar la edad de imputabilidad de los menores, porque está tergiversado el término inimputable. Cuando una persona comete un delito y es menor de edad, inimputable no significa que tiene que estar libre habiendo matado a alguien o habiendo cometido un delito. Significa que tiene que estar en un lugar para rehabilitarse. Más penas no baja el delito. No, te estoy diciendo que tiene que estar en un lugar donde lo rehabilita, porque si no pasa como ese que está desde los 14 años. Sí, pero él aclaró muy bien. La ley Bloomberg, en realidad le cambiaron un montón de cosas y nunca terminó le cambiaron un montón de cosas y después varias veces fue declarada inconstitucional. Perdón, la autora de esa ley. Bueno, fíjese del tema del celular, que se consiguió que tenga una nominalidad como si fuera una propiedad. Y eso hay una ley. Pero el gobierno nunca la promulgó en todos estos años. Sí. Hay un dato que me parece importante, que por ahí mezcla un poquito las dos cosas, es que Argentina creció económicamente en los últimos años y sin embargo el delito, o sea, no solamente es la inclusión lo que hace que el delito desaparezca. Muchas veces esa discusión de penalidad o inclusión no es tan así. En Argentina y en toda Sudamérica el delito creció desacompasado con el ritmo de crecimiento económico. Por ejemplo, en Argentina creció el 70% en estos últimos 10 años, que hubo todo el tiempo crecimiento económico. Creció el delito el 70%. Sí, y ahora cuando uno ve algunas cuestiones,
y lo ve, por ejemplo, en cosas que mostrabas vos recién en el Facebook. Vos ves cómo hay cuestiones culturales que se empiezan a acentuar cada vez más. Entonces hay un prestigio en el delincuente. O sea, eso, sacan chapa de la violencia, sacan chapa de lo que delinquen, sacan pero chapa se ve de lo mismo en las cárceles, ¿o no, doctor? Es un tema a mirar. Aquel que es un tema a mirar, pero una cosa para redondear el concepto. Déjame hacerle la pregunta al abogado, doctor. A ver, se ve concretamente en las cárceles aquel delincuente que ingresa a un penal habiendo asesinado a un policía, no va a decir la mala palabra, pero... A mí me gustaría contestarle acá al hombre. Bueno, primero contésteme la pregunta, después yo le dejo contestar. Porque tengo unas ganas terribles de contestarle, desde ayer tenía. Pero le voy a contestar su pregunta primero. Mire, con respecto al tema de que la gente saca chapa, todo acá, ahí hay una cuestión cultural. Evidentemente acá estamos en un país que es un crisol de razas, que a partir de 1945 se modificó el aspecto social, ¿no es cierto? Con la inclusión de personas del extranjero y del interior del país hacia la capital federal. Entonces ahora estamos hablando de un crisol de razas. Por lo tanto, y ahí viene la contestación al distinguido señor Bloomberg, es en consideraciones de traer o copiar cosas de afuera, no tienen consistencia para un país latinoamericano. No es posible copiar, porque acá tenemos condimentos de estructura cultural que son distintas a los nórdicos o a los suizos. Entonces, y no es solamente el tema de la inclusión social, como bien dice el secretario. No podemos hacer nada, Seguridad. entonces. No. ¿Sabe lo que ocurre? Es que es un tema tan complejo de que hablarlo con tanta liviandad, como si estaríamos opinando de un partido de fútbol. Por eso, vamos a lo concreto. La solución no es armarse. ¿Cuál es la solución? Entonces yo me quedo en manos de usted, que usted es el representante. Me parece fantástico, porque y vivo estamos en para Lanús, eso. entonces, y listo. Ante una situación de inseguridad, que yo sé que no me voy a poder defender porque no se recomienda el uso de armas a los particulares. El monopolio lo tiene el Estado. ¿Cuál es la solución? Pero le puedo decir una cosa, porque usted lo lleva un caso concreto y se lo voy a contestar concretamente. Se lo voy a contestar como secretario, como persona que va a trabajar y trabaja todo. La pregunta y pero estoy contestando, déjeme que le termine de contestar. Dígame. Yo creo, por ejemplo, si fuese que me pasase a mí y me cruzan como todos los robos que usted ve, que ya no se roba más el auto parado, sino que se ve tanta violencia porque tiene que estar el auto en marcha, porque si no se puede robar. Ya no se puede robar si no está el auto en marcha. ¿Se entiende eso, no? Que ya no existe más el robo. Exacto. Bueno, entonces, si me pasase a mí, yo me bajo del auto, yo podría usar un arma, me bajo del auto y se lo doy. Porque, a ver, falló el método preventivo. Ahora, de ahí a arriesgar mi vida y poner en riesgo la vida de terceros. Exactamente. Pero lo que quiero decir de un caso hipotético. No, le estoy contando. Usted habla todo el tiempo de un caso hipotético y yo le contesto un caso hipotético. Pero un señor que le viene a robar, yo lo que le digo, pero yo lo que le digo es, no existe más eso. Y se roban autos parados. No existe más eso. Exactamente, le estoy contando. Usted le entrega el contestando. auto. La persona que viene a robarle, hoy en Usted día, se baja y le tira un tiro a la persona que viene a viene en un robarle. estado de totalmente inconsciencia a robarle. Entonces no va a comprender si usted le está dando o no. Viene, el hecho puntual es ese. Entonces, señor, ¿cómo lo soluciona? yo tengo que solucionar. Un segundito. Yo tengo que hacer que haya más patrullaje, que haya mejores policías, que estén mejores formados, cosa que hago, pero si y tengo que bregar por tener una justicia. Escúcheme, tengo ¿sabe que por hacer qué que hay la justicia sea corrupción policial? mejor. Si Porque yo los recomiendo políticos que no se le armen, pasa la estamos en un plata. problema. Pero eso señor. todo, pero escúcheme. No, pero está equivocado a mí usted. me da bronca. A mí me da bronca. ¿Para qué se dedican a eso? ¿Para qué se dedica Macri a hacer presión? ¿Para qué se dedica, señor? Igual es lo de menos Pero ¿para qué se dedica? ¿Para qué se dedica? Pero mire lo que está diciendo. Pero usted, yo quedo en manos suyas, yo vivo en la luz, pero escúcheme una cosa. ¿Pero qué querés que yo te estoy en diga? una desprotección. ¿Qué querés que te diga? Que te armes para defenderte solo no te lo voy a decir, ¿eh? Pero Es insólito lo Un que- segundo, por favor, que Santini estuvo muy callado y quiere aportar algo. respetuoso. Muy respetuoso. Hablando del crisol, acá se vieron 8 opiniones, ¿no? Y a mí me gustaría aportar desde la experiencia, para que inclusive usted, doctor, que sí, realmente como se manifiesta se lo ve enojado y realmente quiere, digamos, Sí, no estoy posicionar enojado, su no se posición. preocupe, no estoy enojado. Le quiero contar desde la experiencia para que realmente podamos aportar algo útil. Sí. Cuando usted habla de que armarse es la solución, yo le cuento que cuando hoy por hoy se produjo ese suceso trágico en mi casa, porque obviamente tengo 4 hijos, tremendo, menores, tremendo. había un amigo en mi casa que le gatillaron 2 veces en la cabeza y él contrajo por el estrés traumático que eso provoca una diabetes de las más difíciles, Claro. al punto que Claro, hoy acabo de es decir insulino Sí, dependiente. sí.
En un momento donde yo, inclusive te cuento, este tema se debatió en muchos programas por el hecho de que justo esa semana fue lo de Babi, hasta un psicólogo explicó que lo único que pude hacer yo con los recursos que tenía era explicarle a ese chico, que como decía Kraves recién, saca chapa y muchos lo veneran, que él realmente tenía el dominio, que yo lo iba a ayudar, a él y a los otros dos, porque eran 3 personas en el mismo estado, a obtener su beneficio. Y cuando me hicieron todo ese tour, que me llevaron del living, nos dividieron, le preguntaban cosas a mi mujer, le preguntaban cosas a mi hijo, un chico de 13 años en ese momento, que lo despertaron, y cuando se despierta lo que pensó, ¿sabes qué era? Que era un incendio, que eran unos bomberos que venían a salvarlo. En su vida, ese pibe con 13 años pensó que 2 tipos tenían a todos atados. Exacto. En un living y todos en el piso con 3 tipos con armas en su casa. Dame un segundito nada más. En esto que le estaba planteando recién al secretario de Seguridad de Lanús, vamos a hacer un compilado de todo lo que pasó esta semana con la inseguridad. Siete días de peligro. Intentó ayudar y no pudo porque directamente él fue finalmente la víctima. Lo mataron a balazos. Lo que vio fue el revólver de uno que sacó de los que venían en la moto y empezó a correr y cuando se dio vuelta mi papá estaba tirado en el suelo. El homicidio a sangre fría de esta adolescente en el marco de este conflicto vecinal que comenzó el fin de semana con un violento enfrentamiento armado conmocionó a la comunidad pergaminense. Anoche matan a mi hija delante de toda la policía. Este móvil policial lo empieza a seguir y empieza una persecución de película, todo en zigzag, con el auto a alta velocidad, viste, pasando fino por todos lados. Yo digo, acá nos matamos con el auto, frena 100% el auto y se desencadena un tiroteo. El flaco que estaba acá abajo me gatilla y me dice, dale, decime dónde están las cosas porque te voy a pegar un tiro. Y ahí es cuando yo siento, realmente temo de que me iba a matar. Yo ahí pensé, cerré los ojos y digo, bueno, acá me mata. En el día de ayer, otro hecho de inseguridad se dio en Capital Federal y dentro de un shopping. Una delincuente atropelló a un agente de seguridad en la huida. Por suerte, luego fue apresada. 7 días en peligro. La ley de la selva. Son los casos más resonantes. Uno sabe que han quedado una enorme cantidad fuera de este informe. Muchos de los que están del otro lado seguramente en el último tiempo han sido asaltados. Quien trató en los últimos días de unir de vuelta al barrio fue justamente el padre Alberto Negas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bienvenido, padre. Sí. Ya en segundos nada más, si le parece, ya vamos a volver aquí en Zona de Investigación. 6:25, ¿le parece corte? Nos vamos a corte. Y hoy abríamos el canal, si la cámara me acompaña, con esa imagen, ¿no? La imagen con la que se encontró muchísima gente cortado una gran parte del centro de Buenos Aires, las entradas a los puentes, Puerto Madero, Paseo Colón y Belgrano, Plaza de Mayo, muchísimas. Y la gran discusión es dónde empieza y dónde termina el derecho de cada uno de nosotros. Y está todo muy bien. Que todos pensemos de diferentes maneras y nos respetemos en las formas en que pensamos, pero hay derecho a estar cortando todo. Y hoy la gran discusión dentro del gobierno, que tal parece que la discusión es bastante fiera, es unos están a favor de aplicar el protocolo y otros no. Pero vamos a ver qué es lo que piensa la gente. Después de 3 días de actos y caravanas por las provincias, la marcha federal contra el ajuste, los despidos y el tarifazo llega a la ciudad de Buenos Aires. La movilización, pensada a la manera de la marcha federal que en 1994 puso freno al gobierno de Carlos Saúl Menem, hoy, 22 años después, se repite. Este es un gobierno donde los principales ministros y funcionarios vienen de monopolios industriales. Por lo tanto, la política que aquí se lleva adelante va a afectar a los trabajadores porque esa gente dirige el Estado como si fuera una empresa. Una marcha, un corte, la inflación, la inseguridad perjudican a los que menos tienen. Estamos contra el ajuste, contra el tarifazo, como que nos golpea de todos lados a los sectores más pobres, digamos. Esta marcha tiene una manifestación clara, alguna con más tinte político o ideológico que otra, pero más allá de todo eso es una Argentina donde se permite el disenso, donde hay oportunidades de expresarse. Nosotros somos organizaciones que hemos luchado también en el marco del anterior gobierno
Y vemos que esto, bueno, se ha acelerado de una manera tremenda para las situaciones de vida de nuestros compañeros y compañeras. La marcha federal salió de 5 puntos diferentes del país, teniendo justamente como punto final la Plaza de Mayo. Comenzó el primero de los piquetes aquí en la ciudad de Buenos Aires a las 7 de la mañana, previa vigilia en Puerto Madero, lugar del barrio más caro de aquí, la ciudad de Buenos Aires, y por eso también allí el piquete. Le quiero preguntar a usted, padre, antes que nada, si en los últimos meses conoce mucha gente que haya querido ir a esta marcha. Bueno, conozco mucha gente del barrio donde estoy, una población de 40.000 habitantes, donde muchos son llevados, ¿sí? a estas marchas. Llevados. Llevados, ¿Quiénes los llevan? sí. Bueno, conozco 90 personas aproximadamente que están en 3 cooperativas de trabajo que toman las capillas como base de operaciones, y el reclamo de muchas señoras, a veces mayores, es: padre, nos llevan y no tenemos ni un baño. O sea, nos llevan al piquete, no estos ¿Le dan meses algo a cambio, de años o? anteriores, y el sándwich, el choripán y la Coca-Cola. Y hoy se necesita. Y la ayuda social que les proveen los movimientos, que los llevan. No sé por dónde pasa la ayuda social. Qué difícil ¿no? es quitarle legitimidad a una marcha diciendo esto, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Pero lo dice el padre. No, me preguntaron... sí, bueno, yo hoy fue mi hija, fue mi hermana, Claro. fue mi mujer. No, Mariano, digo, no, pero yo creo voy que para la me parece coca, que no se voy refería para a la eso, coca, digamos. de aquella no. zona, ¿no? De aquella Claro, no, zona. Pero bueno, las dos pero cosas también hay ocurren. gente de Hay esa gente zona que que va- ha ido legítimamente, digamos. Pero hay gente Usted que sí, hay conocerá gente que no, 90 Mariano. que probablemente van por diferentes cuestiones, pero hay mucha gente que ha ido Sí, conozco mucho más porque- ejemplos de los Y además, 90. incluso ¿Vos los que viste la han ido por cantidad el de Mancho y la bondis que Coca han había? ido ¿Vos viste legítimamente. la cantidad de bondis que había parados a 9 de julio? No me interesa. Había cientos de bondis. Bueno, pero de la todas organización maneras, sindical es central en cualquier movimiento obrero. Por supuesto que hay colectivos, y yo reivindico que haya colectivos, que la gente sea trasladada a una marcha. Por supuesto, eso debe ocurrir. Eso es organización sindical. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Que está mal? ¿Está mal que Mirá lo que cuenta- los trabajadores no pueden estar organizados? Mirá lo que cuenta el cura. Que llevan a la gente, no le dan ni siquiera un baño. El cura contó una cosita así chiquitita de un lugar de San Martín, de una zona de influencia de él. Digo, no, de ninguna manera yo tomo lo que dijo el padre por un todo. De ninguna manera. No Digo, es un todo, es una parte. y tampoco creo que la discusión hoy que tenemos que dar es piquete sí o piquete no. La discusión que tenemos que Para dar hoy vos no es importante, legitimidad para de la gente es protesta. importantísimo Hay el que- tema. Para la gente es importantísimo. Pero lo más el tema. importante es las 50 millones de cosas que están pasando que promueven que la gente esté en la calle movilizada, no el derecho a transitar. Sí, por supuesto, los pero el tarifazos, derecho a transitar la no falta se de lo puede trabajo, quitar a la gente. la no apertura a las Pero nadie paritarias. está negando eso. Bueno, Simplemente que al pero mismo entonces, tiempo ¿qué tenemos que haces? ¿Te sentás en tu circular. casa a mirar, te sentás a tu casa a mirar televisión como te rompe No, la cabeza? no, estás loco. Nada, salís La a gente protestar, tiene que ir a viejo, es el trabajar derecho a la mientras protesta. tanto. La Y hoy gente no tiene pudo ir derecho a a protestar. trabajar. Estamos en una democracia y tenemos derecho a salir a la calle a protestar Miles de las personas- veces que sean necesarias. Sí, pero ¿Alguien sin lo cortar niega la calle. eso? ¿Alguien Bueno, se lo si niega? estamos poniendo Pero en sin cortar la discusión calle. que no se pueden cortar las calles, ¿cómo van a protestar? Pero ¿Volando? claro que no se Yo quiero puede. saber, porque la marcha fue multitudinaria. Claro que Quiero no se saber cómo puede. lo toman ¿Pero cómo desde el protestás? PRO. ¿Te salen las alas? Un minuto. No, Esto el que dice piquete- Mariano, 1500 ¿no? maneras, La de 1500 legitimidad maneras. en Volando. protestar, No, la qué sé yo, posibilidad- pintando edificios, no sé, tenés muchas maneras de Va a protestar. generar mucha Y la movilización generar social. laburo. La marcha. Puedo volver a preguntar cómo se toma esto desde el PRO, porque la verdad que se vio enorme Es cantidad de variado, gente. uno no tiene que deslegitimizar el hecho que es lo que dice él, de las personas que voluntariamente participan de cualquier manifestación, movilización y demás. A mí no les gusta mucho. Lo que suena un poco contradictorio es una movilización en pos de los trabajadores que perjudica a los trabajadores. Para mí eso hace perder legitimidad, porque hoy había personas que no pueden llegar a sus trabajos, que les descuentan el día laboral, que no pueden llevar la comida a su casa, o mismo esto que pasa, que es parte de la culpa y la responsabilidad que tenemos todos de que hay personas en situación vulnerable que son sometidas a esto de llevarlos y movilizarlos. Digo, Y cierro ¿cómo con se esto. procede con un piquete en Lanús? No, nosotros... ¿Hay protocolo? ¿Van al Aclará que diálogo? esto no es un piquete, es una marcha. Es una marcha. No, pero hoy a la mañana eran piquetes. Aclará que son cosas diferentes. No, pero en Puerto Madero hubo piquete desde ayer. Puerto No, Madero pero estuvo- perdón, Puerto Madero estuvo estuvo sitiado. sitiado desde ayer a las 5 de la tarde, Mariano. Sí, no se podía pasar por los puentes, Esa Mariano. marqueta, Una un flor marcha de piquete. federal que duró 3 días. No, eso no fue una marcha, se Pero está a ver, haciendo pero una marcha. perdón, Pero la perdón. gente Que cree yo se movilizó sin lugar. Perdón, ¿Qué padre, cree? que me Que ponga se adelante. escondan durante 12 horas esperando la marcha. Mariano, perdóname un minuto. En algún lugar tienen que estar. A mí me parece fantástico la legitimidad y de hecho creo que no hay nadie que lo discuta, absolutamente nadie. mandaron el Lo que vale. digo es, ¿cómo? Mariano, para... A Este, través de Twitter. no, a lo que voy, me encanta porque me sacaron totalmente del tema. No,
Vos no podés estar 3 días cortando todas las calles de Buenos Aires, evitando que la gente vaya al trabajo, evitando que pase una ambulancia. No es tan fácil. Vos tratás de... una marcha tenés que estar 24 horas en Puerto Madero sitiándola. Es una mentira. Vos también tenés que respetar que yo quiero ir a trabajar. Eso no es verdad. Discúlpenme, que yo tengo que poder llegar. Cualquier protesta social necesita que genere algún tipo de incomodidad. Está bien. Si no genera una incomodidad. ¿Y vos qué crees? Que si voy, si paso de... No es así. O sea, si vos generás una marcha que no generás una incomodidad para nadie, nadie te da pelota y no te soluciona los problemas. Los gremios se manifiestan a través del paro. No, la Revolución Rusa lo hicieron desde la casa. No a través del piquete. Que los gremios hagan piquetes es una ridiculez. En Puerto Madero les afectó que le cortaron Puerto Madero. No, todo el centro estuvo. Hay mozos que laburan en los restaurantes de Puerto Madero, no pudieron a laburar. ¿Te parece bien? ¿Pero qué le afectó? A ver, ¿qué le afectó? A muchísima gente. No poder llegar al trabajo. No poder llegar a la provincia, ejemplo. Contra uno que no puede comer. ¿Quién ganó? El trabajador que no llega a trabajar no come. No que no come, que no llega a trabajar y no come, no. El 35% de los trabajadores en Argentina no están planteados. Lo que ganan son ustedes. Lo que ganan son ustedes con estos discursos que son totalmente inconsistentes. ¿Quiénes son ustedes? Los que gobiernan. Vos estás a favor de romper la ley, sos abogado, es rarísimo. No es al revés. Yo estás a favor de la violación de la ley. Ante un derecho, el derecho a transitar y el derecho a vivir dignamente, el derecho a la vida, el derecho a la vida tiene más valor. Fuiste a la facultad, no hay derechos absolutos. Sí, todos tienen que convivir. Los dos tienen que coexistir. Pero llega un punto, llega un punto que no hay que darle de comer a alguien. No, primero que no hay ninguna ley que prohíba una manifestación, al contrario. Y el protocolo de Patricia Bullrich es inconstitucional por donde lo mires. Te leo la ley no solo desde el punto de vista de los que se movilizan, les ponen un corralito a los periodistas, no cierra por ningún lado. Pero igual yo creo que es una manifestación sobre todo multitudinaria. Yo vengo, en este momento salí para venir acá. Lo que se veía estaba toda la Avenida de Mayo, las 2 diagonales, Irigoyen y con gente todo bien, desbordada. pero el vale que estaba recién ahí, el vale que estaba recién ahí, que se agradecería que lo volvieran a poner. Eso ya te digo que es trucho, ¿eh? Eso hay que buscar la altura del que hizo. Bueno. No, eso hay que buscar, ese hay que buscar la ahí está, ahí lo tenés, mira. No, sí, por eso te digo. 2 del 916 vale por 300 pesos, marcha federal. No es así. Municipio de La Matanza. Cuando la gente antes salía a cacerolear era una protesta legítima, auténtica y que todos teníamos que reivindicar. Ahora la gente sale a protestar porque cae el empleo, bajan los salarios, hay tarifazos, hay una transferencia de recursos y todos comprados. Todos le dieron 300 pesos para ir a la plaza. Los piquetes de la época del campo desabastecieron el norte, no pasaba la gente con ambulancias, se moría y no había cuestionamiento. Acá esto fue una marcha que fue legítima. Obvio. Fue una marcha porque la gente no puede Lo del campo no fue legítimo y esto sí. No, pero por eso te estoy diciendo que claro, bueno, es lo que yo digo. Para mí hay gente paga y gente que no quiere pagar. En un caso se parece que está bien, que se movilizaron, que hay gente buena que se movilizó y el otro son todos pagados. No, la verdad que lo que había ahí, igual que lo que fue en San Cayetano, era gente que sale a decir que no se pueden seguir con estas medidas, que el tarifazo no se lo puede seguir soportando, que si no se reabren las paritarias, si no se discuten salarios, aumenta el número de cartoneros y baja el número de cartón. Eso hay que escuchar lo que dice. Porque te pido un segundo nada más. Yo quiero que, porque lo estábamos discutiendo con Mariano antes de que empezara el programa, ¿no? Que un poco esto no pasó porque sí. Todo esto que está pasando, las medidas que se están tomando, las protestas absolutamente legítimas que están habiendo, no es porque sí. Esto es producto de algo que pasó. Y ahora sí me voy a retrotraer al 2001. Cuando nosotros salimos del 1 a 1 de Menem, que se destruyó el país, pero nadie decía nada, como que un peso era igual a un dólar y todos sabíamos que era mentira. De la misma manera que sabíamos que era mentira el planteo que tenía económico el gobierno anterior, el kirchnerismo. ¿Cómo y mentira? hoy, espera un minuto, Mariano, déjame terminar. Después me decís si no estás de acuerdo. Entonces, lo que se plantea en este momento es, ¿ustedes se acuerdan la devaluación que hubo que hacer? No, y lo que fueron... Quisieron hacerlo. Pero un minuto, lo que fue la devaluación que posteriormente nos permitió despegar fue tremenda, sangrienta, cruel, tremendo. La gente se llegó a suicidar. Pero bueno, Silvia, la discusión un minuto, es cómo hacer la déjame protesta. terminar, Pablo. Entonces,
esto que está pasando hoy, ¿ustedes creen que no tiene nada que ver con lo que pasó antes? ¿Con la mentira económica que vivimos durante los últimos 8 años al menos? ¿Pero cómo podemos? ¿Del 2007? No tiene nada que ver, porque que vos antes Obvio, podías ¿qué me llegar iban a fin de decir? mes. Pero sí, pero que lo que pasa, y ahí sí tiene que ver una cuestión ideológica que pensamos que son distintas cuestiones. Pero lo que sacando el tema, en nuestro gobierno había manifestaciones, es más, le voy a decir al padre, se ponían baños químicos, no importa si la hacía la CGT, Moyano, la izquierda, se ponían baños químicos. Otro dato que vi que me preocupa es... jorobar a la gente? ¿Cuál? Porque yo no estoy en contra de la protesta. A mí la protesta me parece fundamental para una democracia. Pero sin molestar a la gente. No se puede convivir los dos derechos. Dejá un carril libre. Dejá un carril libre. No. Una cosa es una marcha que tiene movimiento, otra cosa es un acampe en Puerto Madero, Mariano. Si no te das cuenta de la diferencia. Yo escribo lo que él dice, le molesta que haya sido en Puerto Madero. Y lo que me parece a ver, ¿quién vive en Puerto Madero? Lo que me parece que las organizaciones que no son en las que yo milito, pero son organizaciones sociales, me parece que lo que hicieron fue poner la cara de dos países donde uno no puede más y otro, Puerto Madero es un símbolo de la opulencia de este país. Por eso me parece que buscaron hacer eso y también no está mal. Aunque le duele un montón. Pero mucho más del que usted cree. No sé, no y conozco funcionario que te dice, no, yo ahí no tiene amigos, no tengo departamento, no tengo nada. Repasemos qué es lo que que pasaba el día de hoy, si te parece, Silvia. 80 hospitales adhirieron al paro del día de hoy. Creo que son, no sé si está en placa, a ver la próxima placa, 9 millones, esto iba a hacer referencia, 9 millones de chicos sin clases en todo el país por el paro docente del día de hoy, avisados ya desde la semana pasada que se iban a adherir concretamente a la marcha federal. A ver si hay otra placa más. Una cosita, el PRO y el kirchnerismo con el tema de piquetes están trabajando igual. Algunos piquetes los levantan, otros los dejan, no se entiende. Bueno, a nadie le gusta que le protesten. Y todos están especulando políticamente, me conviene que este corte siga, que este corte no. El PRO está haciendo kirchnerismo con el tema de los piquetes. No es así. Juan Carlos, esa es la realidad. Ante un piquete, ¿conviene el diálogo o conviene directamente sacar el piquete? No, yo pienso que si uno mira qué pasa en el mundo, digamos, no es que nosotros cuando hacíamos la marcha y pedíamos permiso por dónde íbamos a ir, se ponía que esté el SAME o se organizaba todo. Bueno, yo pienso lo mismo. Se puede manifestarse y bueno, vamos a ocupar tal calle, pero permitir de alguna manera señores, la para marcha que el resto de la gente se pueda movilizar al trabajo. Es elemental. Usted va a otros países, usted va a bajar a la calle, y hablo de países importantes como Suiza, le dan una paliza terrible. Pero perdón, el otro día, ¿no se escuchó la marcha de Rosario? La marcha de Rosario contra la inseguridad fue de una civilidad impresionante. Todo el mundo lo vio. Pero iban a cortar la calle. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pero cortaron la calle. Perdón, algunos se debían haber cortado la calle. movimiento. Algunos no llegó al lugar que iba. Vino gente de todo el país. Cortar la calle. Vino gente de todo el país. Pero ¿cómo pensás que la gente dónde queda? En la marcha de Axel, que Juan Carlos fue el protagonista de esta, no era una marcha, él habló, estuvieron parados y también hubo... Bueno, pero la gente un acto en la para venir, se organizaba. ¿Cómo organizado? Estamos todos sobre la plaza. Se organizaba, se decía por qué iba avenidas iban a ir, para que la policía los acompañe. No, la diferencia es cuando el piquete es piquete cortar por cortar para jorobar a la gente y que eso genera una reacción. Nadie corta por cortar. Nadie corta por cortar. La gente que corta una calle. Pero vos pensás que el tipo que va a cortar una calle quiere cortar una calle. Prefiere estar cortando una calle de que estar laburando. Yo lo invito al conurbano. Vamos con García. Vamos con el abogado penalista Hamilton. Lo voy a invitar al conurbano. Lo voy a invitar a ver. No, pero digo al conurbano. No, al piquete de siempre. Salgamos de Padua. Al piquete de siempre. El del Camino del Buen Aire, el del Puente Porredón, el de Panamericana, el del hay un montón que el del acceso sudeste, el de la autopista La Plata Buenos Aires, vamos. ¿Se creen que no tenemos calle nosotras dos? No, sí, pero caramba, necesidad. Es muy fácil estar sentado acá con la panza llena criticando los piquetes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El tipo está desesperado, cagado de hambre, corta la calle, viejo. Le impedimos llegar al trabajo. Hay algo que está diciendo que es falso, Mariano, porque lo dijo la gente de Barrios de Pie. Yo me peleé con ellos. La gente de Barrio de Pie empezó a decir, nosotros paramos y cortamos la calle por el hambre. Y después se corrigieron y dijeron la verdad, porque aunque no lo creas, no llenaban los cupos para merendero de los chicos. Me lo contó gente de otras organizaciones sociales.
sociales que llamaban por teléfono para pedir gente para poder cubrir los cupos. Y te digo algo, lo que buscan es trabajo y es legítimo, pero no cortando la calle. Lo que busca Barrios de Pie es puestos de trabajo, no por hambre. Eso fue falso. Un segundo. Fue falso. Necesito cerrar este tema y quisiera que a ver si nos dijera una parte y el padre que cerrara. Y después vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a un tema bien diferente. El análisis está bien, me parece que a veces lo que pasa, a nosotros nos pasa, por ejemplo, en Lanús, que hay bastantes veces se corta Pavón, Irigoyen, ante ciertos reclamos se escucha, a veces escuchando se descomprime rápidamente, y hay otras veces que son hechos políticos, como pasó cerquita de Lanús cuando fue hace poquito el corte de la Ruta 2. El hecho político era cortar el piquete y el hecho político era que los echen, porque la verdad que se podían haber ido tranquilamente. Estaban buscando meterlos en offside. Estaban buscando que le peguen. Entonces, me parece a mí, digamos, como que no todos los hechos son iguales, que hay que analizarlos, no hay que romper nunca el canal de diálogo. Me parece importante el canal de diálogo, hay que saber escuchar también. Y después hay que tratar de tener cierto orden. Yo quiero llamar también un poquito a la reflexión. Yo me acuerdo de la última etapa del gobierno de Cristina. Cristina misma planteaba como forma de parte, ¿o no? Al principio, del 2003 al 2008. La visualización de un conflicto social en la última etapa del kirchnerismo también estaba planteado como algo disvalioso. Cristina decía en los discursos que no era la forma ya de protestar. Entonces, también pensemos un poquito que hay, obviamente, que hay necesidades, que se puede protestar y se puede protestar de otra manera también, sin necesidad de hincharle al otro. Y muy cortito, me gustaría que se cerrara desde su visión más santa. Bien, no, para nada quiero caer en el debate político, ¿no? Estoy seguro que ustedes saben mucho más que yo, pero también tengo mis lecturas desde la realidad, porque vivo ahí, en el asentamiento. Entonces, una cosita, si usted me lo permite, sí, señor claro, por Mariano. Supuesto, por supuesto. Sentí que me desvirtuó mi opinión de lo que escucho. No es una formación. No opino desde, no sé, desde mi ideología. La única es el Evangelio. Pero le puedo asegurar que he escuchado muchos reclamos de la gente que es, de algún modo, utiliza esa palabra, ¿no?, llevada a las manifestaciones, que son legítimas, claro que sí, creo en eso. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. No, y simplemente, y a la señora, si me permite, perdón, la señora, ¿no? Creo que la manipulación que hicieron de lo sagrado en salir de lo que significa San Cayetano como símbolo del trabajo, a mí me pareció, hasta me molestó como cura. Ahí sí hay un poco de ideología, padre. ¿Qué punto? Ahí hay un poco de ideología. No puedo decir el tema así de que... Araceli, cambiar el tema. Cambiamos el tema. Sí. Y era la bendición a otros padres. Gracias, Bloomberg. Gracias, padre Venegas. Bueno, gracias. Y nos vamos al siguiente tema. Es absolutamente diferente. Tiene que ver con el abuso. Ayer estuvimos hablando de la violencia de género acá, escuchamos el tremendo testimonio de Araceli Rial, que había sufrido, Vanessa, perdón, Araceli, y su tremendo testimonio de cómo había sido abusada. Y ahora vamos a meternos en algo que está pasando y cada vez más seguido en los medios de transporte. Abusos en el subte. 99 intentos de abuso por día se reportan, uno cada 14 minutos en los transportes públicos. El tren, el peor lugar, 42%. Otro tanto el subte, 38% de las denuncias de abuso. Y el colectivo, un 20%. Un señor que acosaba o manoseó a una chica en el subte, salió, la chica se mostró repelente contra esta actitud, algunos golpes, y bueno, fue detenido, y ese es el muy simple el hecho, el caso, digamos, como tal, ¿no? En estos casos, es un hecho que tenía una pena de 1 a 4 años de prisión por abuso sexual. Si se reconoce el hecho, lo reconoció, a partir de ahí se estipuló, esta fue una decisión de la Fiscalía de establecer 2 años de prisión en suspenso. En el día de ayer trascendió la noticia de 2 nuevos casos de abuso en el subte. La policía actuó rápido y pudo detenerlos. Abusos en el subte. ¿Cómo cuidarnos?
Uno de los casos que se dio a conocer en las últimas horas fue justamente un pequeño de 13 años que estaba en el baño de una de las estaciones de subterráneo, que entró un hombre de entre 50 y 60 años, abusó de él, logró salir corriendo y dio alerta a la policía. Por eso es que allí mencionábamos justamente en el informe que había actuado la Fuerza de Seguridad rápidamente. Creo que es lo más importante, que la Fuerza de Seguridad estén alertas, que estas cosas suceden muchísimo más seguido de lo que nosotros creemos, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a lo mismo de alguna manera, como estábamos hablando ayer también, que tiene que ver con que acá somos todos policías. Es como que la sociedad entera es la que tiene que estar muy atenta y que nadie puede dar vuelta a la cara. Pero falta seguridad en el subte, ¿eh? En el subte falta seguridad. Hay poca presencia. Yo tomo el subte y la verdad que hay veces que ves la estación. No, pero ves la estación vacía. Colectivo, pero por supuesto, pero cuidar una estación de subte no debería ser un problema. Sin embargo, acá en la pelea entre la Policía Federal, todo eso que ya no existe, porque ahora son todos dependientes del mismo gobierno, deberíamos tener un policía en cada estación de subte. Me parece que no son tantas las estaciones. Y falta policía, esta es la realidad. No sé qué opinas. No voy a hacer esa pregunta, porque nadie debe saber. ¿Cuántas estaciones de subte tenemos? Hay 500 efectivos de la metropolitana, además hay seguridad privada. Lo que ocurre es que la Policía Metropolitana también está el cuerpo de investigaciones, que no está uniformado y que recorre las estaciones como pasajeros. Entonces, para intervenir en estos casos de los pungas y demás... Yo veo poca presencia. Quizás no los ves. No, pero te está diciendo que están de civil y que vos no lo ves. ¿Están abusando chicos en un baño? Tampoco están muy atentos. Y esto te lo puede responder Juan Pablo Picardo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene desestimando el uso de justamente los sanitarios en las estaciones y demás, porque realmente que es una situación de peligro y pasa eso. Sí, pero ¿cómo se va a hacer? Si te llegan a hacer pit, ese es el colmo. No, pero es cierto que los baños... Picardo puede tener esa idea. Creo que más que un problema solo de la policía, es un problema de seguridad de las empresas privadas. Las empresas tienen que garantizar la seguridad. Falta de respuesta del Estado. En todo sentido. No hay estructuras penitenciarias. Al Estado todo el tiempo de cuestiones que ocurren en la sociedad. Pero ustedes a quién le echan. Ustedes del PRO, discúlpeme. Pero discúlpeme, porque yo tal vez estoy mal informado. Ustedes del PRO actualmente están gobernando. ¿Quién es el responsable de la falta de seguridad? ¿Qué? ¿Quién es el responsable? Estado del gobierno. Listo. Un minuto, Perdón. Decir algo. Señores, y que quede claro, el Estado no es el gobierno. El Estado está compuesto por 3 poderes. Judicial, legislativo y ejecutivo. Señores, perdonen. Pero quiero decir algo. Es cierto que la responsabilidad del Estado y que ahora tenés una situación de que todas las policías están alineadas bajo el mismo signo. Pero yo creo que acá hay que pensar también la responsabilidad de las empresas, porque yo como pasajero le pago el pasaje a ellos y no basta. Es más, por ahí veía que algunos te ponen una cámara que es bastante importante para después, digamos, poder... Pero Araceli, la seguridad privada no te defiende, vos te tiene que defender la policía. No puede un tipo de seguridad privada... Yo cuando le pago la seguridad del medio de transporte, el empresario que gana con lo que yo le pago también tiene que proveer. No es la empresa. Porque si no, sería una empresa privada. Esos empresarios descargan en la policía que se necesita para otras cuestiones, que nosotros estemos cuidando lo que ellos tendrían que cuidar. Está a cargo del policía. Y por eso, en el subte nos tiene que proteger la policía. A mí yo no quiero que me proteja seguridad privada, me tiene que proteger un policía. La empresa se tiene que hacer cargo también de la seguridad porque ganan y cobran y nos tienen que proteger. Si yo tuviera que demandar frente a un hecho que me pasa en el subte, en el tren, no demandaría solo al Estado, demandaría también a la empresa porque tiene una responsabilidad. No, estás equivocado. No, un servicio público es otra cuestión. Eso no lo exime de responsabilidad a los empresarios. Que no sabemos si es metropolitana, federal, hoy ya no sé. No tiene nada que ver, no se le puede imputar al empresario. Ellos son los que están pensando, como que no, si están ganando arriba. Aprovechá que esto es para que le pegues al PRO. Responsabilidad civil, pero la responsabilidad penal no. Perdón, hablen de a uno. Hablo de la responsabilidad civil, no hablo de no, Pablo, ¿qué le decías a No, le digo, ya que le pega siempre al PRO, aprovechá, porque en esto la culpa es del PRO, no hay ninguna duda. No, eso no. Estoy siempre racional y me piden que pegue. No, te digo que sí. Creo que también acá, porque si no fuera de broma, pasa ese tema que trasladamos solamente y estos empresarios ganan muchísima plata en estos servicios, tienen que proveer a la seguridad. Cada policía que vos le ponés ahí es policía que tendría que estar en otro lugar. Por una falta de preparación, capacitación y equipos para las fuerzas durante muchísimos años. Y hoy es algo que no se repara. Y es algo que no se repara de la noche a la mañana. No, la metropolitana está hace mucho la metropolitana. Pongan plata. Cuando Cristina Doctor, por favor, no cuchiché por abajo. No teniendo la Ciudad de Buenos Aires los recursos suficientes humanos para cubrir la seguridad total. Y esto fue declarado por Mauricio Macri. Y ahora sí, y obviamente
obviamente, Entonces, pero no es del día a la mañana. se acabaron las excusas. Pero ves las explicaciones no hay más excusas hoy. Pablo, pero ves todos los días un avance en materia de seguridad, la preparación a las fuerzas, los equipos, los aumentos presupuestarios a cuestiones de seguridad. El avance contra el narcotráfico. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para esto? Lleva mucho. ¿Un año, 2 años, 3 años? Vos tenés que pensar que un personal policial bien preparado tiene que cumplir 2 años de preparación. Pero la policía no nació con ustedes, muchachos. Entonces, ¿cómo la oficial? En la tiene que capacitarse durante 2 años para poder... Pero la policía preexistía. Ya tenés los efectivos, tenés la infraestructura. No nació con Cambiemos la policía. La policía federal, la policía hoy que el desastre que era la policía. Estamos hablando del subte. En el subte ustedes podrían poner un policía en cada estación y no lo hay. Y no me vengas con la seguridad privada, porque la seguridad privada no sirve para esto. No, en la estación tiene que estar la policía. Hay estaciones que sí. En la que yo tomo está. En la estación tiene que estar la policía. Yo lo que digo es que además en las unidades también tiene que haber seguridad. Digo, yo, habiendo estado tantos años en la ciudad, ¿es un tema en la legislatura porteña el tema del subte y lo que sucede en el interior? No solo el subte, yo tengo una visión por ahí un poquito distinta, porque 900.000 personas toman el subte por día, más o menos. Sí. Hubo 2 hechos, los agarró la policía, o sea, me parece como... No, 2 hechos no hechos que te enteraron. Bueno, pasa pero todo el tiempo. No, pero poner que fueran, pero lo que quiero 20. decir... Bueno, pero no, entiendo, entiendo muy bien la posición de él. Lo único que si hubiera sido mi hijo, mi hija... No, por eso, cada hecho de inseguridad es un mundo en sí mismo. Porque, Diego, el otro día se murió un tipo en una estación pero no se puede construir. Pero da una discusión, da para una discusión por ahí un poquito más importante. La ciudad de Buenos Aires tiene hoy 22.000 policías federales, entre federales y metropolitanos, y tiene, prefectura, tiene gendarmería, tiene la PCA en la ciudad. O sea, la verdad yo te diría... está sobre... Pero no la está manejando así todo, mira todo lo que nos pasa. Pero es que en realidad, otra vez, hecho la cuenta, como te la hago yo, no es todo lo que te pasa. Venir 2 metros a la luz, no es todo lo que te pasa. Porque la verdad que si va 1 millón de personas por día y tuviste 2 hechos que aparecen ahora, la verdad que me parece como que hay que ponerle su justa... Obvio, insisto, cada hecho de inseguridad es un mundo en sí mismo. Ahora, tuviste un hecho, lo agarró la policía. Bueno, a ver, no está tan mal. En realidad lo pusimos para aplaudirlo. No, bueno, no digo para aplaudirlo, pero digo que tampoco estás en una situación donde estás en un caos de inseguridad en el subte, ni mucho menos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, todos esta tarde. Los esperamos el lunes aquí, ¿le parece? Sí, sin piquete de por medio. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Pero si no cambian las políticas económicas, las marchas van a ser cada vez más grandes. Bueno, ahí se quedó. El humo para que Araceli. Señores, hasta el lunes, Dios mediante. Buen fin de semana.